Hola a todos. Bien, no podía faltar mi análisis sobre la victoria de Donald Trump. Sí que es verdad que lo de Valencia pues no nos ha tenido muy entretenido porque, claro, evidentemente es un acontecimiento mayor y realmente grave. Entonces, claro, la victoria de Donald Trump ha quedado un poquito en segundo término, pero en realidad es muy importante. Es muy importante ese acontecimiento a nivel mundial y por lo tanto también nos afecta a nosotros, evidentemente, ¿no? Y lo que me hace bastante gracia es comprobar cómo los medios tradicionales y los intelectuales tradicionales y los supuestos intelectuales y toda esta gente que se las da de intelectual y que se las da de analista y los periodistas, todo eso, están desvanando los sesos e intentando comprender cómo puede ser que haya ganado Donald Trump y que haya arrasado a la Kamala Harris esta, ¿no? Y claro, yo veo que están dando teclas pues ya muy tocadas, ¿no? Que si la era de la desinformación, que si por culpa de los medios de comunicación, que si extrema derecha, que si complots, que si tal, que si teorías de todo tipo. Y cuando intentan hacer análisis un poquito más serios y un poquito más, digamos, pegado al terreno, entonces dicen que eso, que la inmigración que ha votado a Trump son inmigrantes o son gente racializada que han votado a Trump, son gente que poco más que ha perdido el norte y que se han vuelto ellos mismos racistas porque no quieren verse inundados por nuevas generaciones de inmigrantes que les quiten el puesto o que les hagan abarratar sus puestos de trabajo, etcétera, etcétera. En fin, un poco la manida de historias de siempre. E intentan meter así un poquito de marxismo, de lucha de clases, bueno, en fin, hacen un popurrí ahí brutal, según la emisora que escuches o según la televisión que escuches. Evidentemente, unos hacen un análisis como más desde un punto de vista de lo que queda de la izquierda y otros de lo que queda de la derecha, ¿no? Pero en realidad, digamos que lo que ha ocurrido ahí, para mí, es mucho más sencillo de comprender. Es decir, si yo este verano he estado en Estados Unidos precisamente. He estado en Nueva York, concretamente en Boston y en Filadelfia. Y he podido recorrer, por lo tanto, un pequeño trozo, pero importante, de la costa este de Estados Unidos. Precisamente Filadelfia es uno de los sitios donde pernocté y pude visitar la Campana de la Libertad, me fui a ver la escalera de Rocky, estuve paseando por Filadelfia por la noche también un poquito, cenando, etcétera, y pude ver un poquito el ambiente de Filadelfia y un poquito la Old City, que es la parte vieja de Filadelfia, donde empezó Filadelfia, ¿no? Y realmente pude comprobar un poquito in situ, ¿no? Porque, bueno, Pensilvania y Filadelfia era un poco como el estado clave, ¿no? Lo habían pintado como el estado clave. Y tú ves, pues, el chofer de Hoover que me llevó para aquí y para allá. Bien, pude comprobar, subir un autobús, además, un autobús muy proletario, muy urbano, muy normal, para trasladarme a Nueva York. Es decir, de hecho, todos los traslados de ciudad en ciudad las hice en autobús. En un autobús muy humilde, en un autobús normal y corriente, no ni de lujo, ni turístico, ni nada. Me mezclé entre la población americana y cogí un bus de lo más normal, de lo más común, un Intercity, normal y corriente. Y la verdad es que pude comprobar en persona cómo es el ambiente. Aparte, no era mi primer viaje a Estados Unidos, sino mi segundo. Hice un viaje mucho más joven que ahora, hace mucho tiempo, donde sí me quedé un mes largo, yo diría que un mes y medio en Estados Unidos, y ahí sí que pude comprobar más y viajé más. De hecho, estuve en Nueva York otra vez, como ha sido en este viaje, de donde más he estado es en Nueva York, esta vez también. Aquí el viaje estuve en Nueva York también unos días, pero estuve también en toda la costa oeste, sobre todo en la costa oeste, de hecho. Me la recorrí entera, de arriba abajo, desde México, desde Nuevo México, desde la península esta que hay de Baja California, dentro de México, crucé la frontera en un taxi lleno de gente y realmente fue una experiencia. Bueno, una vez que crucé la frontera me metí en un taxi de estos así que había gallinas, había de todo ahí.
me recorrí toda California entera, me entré en Nevada, Colorado, llegué hasta San Francisco, evidentemente, etcétera, etcétera. Y la verdad es que Estados Unidos, pues me puedo jactar de conocerla un poquito. Y también a lo largo de mi vida y ahora mismo estoy teniendo amigos americanos, ¿no? Amigos estadounidenses que los conoces y hablas con ellos, etcétera, ¿no? Ahora mismo conozco una familia que se ha instalado no muy lejos de donde vivo yo, aquí en España, y que me contaban su intención de voto, y como muchos americanos, la persona esa que conozco es de origen inmigrante, ¿no? Es concretamente de origen guatemalteca. Su padre es uno de los miles y miles de personas que ha cruzado el río, ese río que hay entre Texas y México, que no recuerdo el nombre, y es una espalda mojada, ¿no? El padre de este chico. Un hombre que entró ahí sin papeles, ¿no? Que es ilegal, en teoría, ¿vale? Es un ilegal, digamos. Así que tengo testimonios de primera mano de ese tipo de acontecimientos y ese tipo de historias, ¿no? Y justamente este chico, pues hemos hablado mucho de las elecciones americanas, precisamente, y él, porque en ese momento le pillaba aquí en España, pero si hubiera estado en Estados Unidos me confesaba que habría votado Donald Trump, ¿vale? Y es un hijo de inmigrantes de espalda mojada, ¿vale? O sea, en teoría pertenece a una minoría racializada, puteada por el sistema americano, ¿no? Pertenece a de esas gentes, digamos, él y su familia, que en teoría son el paradigma de lo que los woke podrían llamar, pues, una minoría oprimida, ¿no? Una minoría oprimida como las mujeres, los gays, LGTBIQ+, Z, etcétera, etcétera, ¿no? Y este hombre me confesaba con toda la tranquilidad del mundo que votaría a Donald Trump, ¿no? Y yo pregunté por las razones, ¿no? ¿Y qué razones te llevarían a votar a Donald Trump, que se supone que es de extrema derecha, racista, xenófobo, machista, etcétera, etcétera, ¿no? Y él me decía que simplemente porque le parecía un hombre que sí valoraba el trabajo, la familia, y que valoraba una vida ordenada, ¿no? Y que era un poco el representante de lo que podía ser una vida ordenada. O sea, lo que se les escapa a todos esos intelectuales woke y de la cadena SER y de todos estos magníficos periodistas de La Icharondo y toda esta gente, lo que se les escapa siempre es un análisis totalmente equivocados. Es que la gente, muchos inmigrantes, cuando uno está ya instalado en un país, porque yo provengo de la inmigración también económica y sé muy bien lo que es ser un inmigrante económico, es decir, llegar a que tus padres hayan llegado a un país a trabajar en los trabajos que no quieren hacer los nativos y en los trabajos más duros, más denigrantes, entre comillas. Lo de denigrante porque todo lo que sea trabajar de forma digna y de forma honesta está muy bien, pero como los woke los llaman trabajos denigrantes, ¿vale? Porque son gentuza que no ha trabajado en su vida, duro, son hijos de papá y mamá, son ricos, pijos, y si no son ricos al menos son gente acomodada, ¿no? Porque solamente una persona acomodada puede llamar un trabajo denigrante limpiar un váter, ¿vale? Denigrante es prostituirse, denigrante es prostituir tus ideas para poder mandar. Denigrante es un político que nunca dice una verdad. Para mí esos son trabajos denigrantes. Ser político es un trabajo denigrante, por ejemplo. Pero limpiar un váter no. Entonces, claro, evidentemente, cuando una persona proviene de ese mundo, que sabe lo que es ganarse la vida, que sabe lo que es esa dureza, ¿no? De levantarte cada mañana para ir a buscar un trozo de pan para tus hijos, etcétera, pues claro, esa persona valora lo que es una vida ordenada, lo que es una vida donde te dan la oportunidad de poder vivir una vida digna, en definitiva, ¿no? Y claro que cuando vives esta vida digna, la valoras y valoras a la gente que quiere seguir con ese sistema y que no quiere ir a un sistema, digamos, totalmente aventurero, donde quieren reconstruir, desconstruir primero y reconstruir a la gente, a las personas, donde hablan de cosas totalmente abstractas, de estupideces, de dar ventajas solo por ser mujer, de dar ventajas solo por ser mujer negra, racializada, no sé qué, no sé cuántas.
O sea, toda esta gente que hablan de tonterías, en vez de hablar del pan de cada día, de cómo vas a mejorar mi carretera, mi pueblo, mi barrio, cómo vas a continuar a darme trabajo, dónde están las fábricas, dónde están los sitios donde yo puedo trabajar, etcétera, pues evidentemente cuando sale un hombre hablando de esas cosas, como Donald Trump, cuando sale un hombre valorando la familia, valorando el valor que tiene construir una familia, etcétera, mantenerla en el tiempo, poder crear un pequeño negocio que pase de padre a hijos, etcétera, pues cuando ves una persona que defiende este tipo de valores, pues evidentemente lo votas, por muy blanco que sea, por muy racista que sea y por muy machista que sea en la teoría, ¿vale? Y esto es lo que nadie entiende y nadie comenta y nadie cae en la cuenta, porque son gente que ha vivido siempre muy bien, gente que no tiene ni idea de lo que es la inmigración, gente que proviene de regiones ricas como Cataluña, como el País Vasco, etcétera, etcétera, y que no tienen ni idea de lo que es pues ser un inmigrante económico, buscarte la vida en otro país o en otra región que no es la tuya, y venir con una mano delante y una mano detrás, y gracias a tu trabajo, a tu esfuerzo, pues y trabajando en trabajos que normalmente el nativo de la región o del país receptor no quiere hacer, pues prosperas porque es una persona honesta y entonces valoras pues la gente que valora lo que has hecho, el venir a un país extranjero, prosperar, trabajar honestamente, formar una familia, etcétera, etcétera, integrarte en el país. Y si no eres un depravado o no tienes ideas detrás de la cabeza, como es el caso, desgraciadamente, de mucha inmigración musulmana, que lo que quieren es, no sé qué quieren, es como si quisieran invadir los países en vez de integrarse en ellos, pues no digo la mayoría de ellos, pero muchos de ellos sí que se comportan de esa manera. Lo veo en Francia perfectamente, lo veo en Holanda, lo veo en muchos países donde ya hace tiempo que están. Aquí en España se ve menos porque hace poco tiempo que están, ya se verá. Donde hay hordas de gente que encima protegidos por los woke estos estúpidos, los podemitas y toda esta gente, pues prosperan en países no integrándose, no trabajando en la mayor parte de los casos, viviendo de la rapiña y haciéndose los pobres y haciendo como que no tienen nada, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, el inmigrante integrado, el inmigrante que realmente trabaja y que realmente, en ese caso, pues la mayor parte de los que han votado, de inmigrantes que votan a Donald Trump son hispanos y gente de color, que hace muchas generaciones que son americanos, ¿vale? Sobre todo estoy hablando de los negros, la gente de color. Son los que votan, o muchos de ellos han votado pues, a Donald Trump, porque son gente que saben lo que vale un peine y saben lo que vale también el haberse integrado, el seguir trabajando, el ser honesto, etcétera, etcétera. Claro, me imagino que todas las hordas de estas de musulmanes, radicales, islamistas, que por desgracia hay muchos en todo el mundo entero, repartidos por el mundo, pues habrán votado masivamente a Kamala Harris, que les prometía pues el paraíso para la gente que no trabaja, para la gente que es gamberra, para los delincuentes y los radicales extremistas. Es un paraíso trabajar con gente como Pedro Sánchez, como Kamala Harris y tal y cual, que es el paraíso del delincuente, ¿no? Es el paraíso de la gente malnacida, que gracias al apoyo tanto moral, ético y material de esta gente, pues pueden prosperar con toda la tranquilidad del mundo, con los valores totalmente inversados que tienen esta gente, que valoran más una persona que va con velo y con burka por la calle porque no trabaja y que no aporta nada, que una persona que le limpia el váter, ¿vale? Que suele ser el colombiano, el guatemalteco o el mexicano de turno, ¿vale? Pues valoran más al que lleva el burka porque se supone que defiende una identidad cultural marxista-leninista, están zumbaos, no tienen ni idea de lo que dicen, que una persona que le limpia el váter, que es un agachado, es uno que accedió al sistema blanco heteropatriarcal. Están locos, simplemente. Entonces, la gente que tiene las ideas totalmente inversadas, pues no tienen ni idea de lo que es ser una persona honesta, trabajadora y limpia, ¿no? Y por eso gana Donald Trump, y por eso ganará probablemente tarde o temprano la extrema derecha aquí en España, en Italia, en todas partes, porque la extrema derecha defiende hoy en día valores que antiguamente eran de la izquierda, la verdadera izquierda, los revolucionarios, los iluminados, la gente que hizo la revolución en Francia, etcétera, los burgueses, en definitiva, que sabían lo que valía un peine hace 2 o 3 siglos,
que impusieron pues esto, el Estado de Nación, que inventaron todo ese tipo de cosas que ahora la izquierda denigra, rechaza y solo abrazan pues a Hamas, a Hezbollah, a gentuza de ese estilo. Entonces, claro, evidentemente la gente no somos tontos, la gente que de verdad provenimos del pueblo y que de verdad trabajamos, hemos visto a nuestros padres trabajar, limpiar váteres ajenos, etcétera, pues evidentemente no vamos a votar jamás, nunca, que quede claro, a ningún tío, ni Sánchez, ni Sancha, ni Monteras, ni Iglesias, a ver si se enteran de una vez, o sea, no van a tener el voto de mi gente nunca, nunca, o sea, es así de claro. Mientras defiendan esas ideas podridas que defienden, no van a tener el voto de nadie honesto. Entonces van a seguir teniendo que vivir del voto de gente intelectualmente estropeada, de universitarios, de jovencitos, de gente sin cabeza y de todos los inmigrantes que vienen aquí a robar en vez de trabajar, etcétera, etcétera. Así que ese es el análisis y ese es el tema y nada, pues ahí lo dejo. Como digo, siempre cuidaros mucho y nos vemos en el próximo podcast. Chao, chao, un saludo.